Este programa es una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo Pla Constructora y Shark Club. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Buenas noches, bienvenidos al ciclo de entrevistas de Punta News en Canal 2. Hoy, con muchísimo gusto, recibimos al Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, en un momento clave. Se está votando el presupuesto en el Senado, el presupuesto nacional, y el MEC es uno de los incisos más sensibles. Desafíos en educación, en cultura, en tecnología, en descentralización. Usted ha dicho que el foco, además, ministro, está en la descentralización también. Así que, en primera instancia, gracias por este tiempo y gracias por estar con nosotros. Un gusto y a las órdenes para contestar las preguntas y reflexionar en conjunto. Bueno, usted en la comparecencia que hizo el Ministerio en el Parlamento, cuando le tocó a cada cartera defender su presupuesto, planteó en primera instancia como un diagnóstico inicial que habían encontrado un ministerio con deudas, con vacantes sin cubrir, con servicios comprometidos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el estado real hoy del ministerio? Bueno, ese es el punto de partida, ¿no? Es decir, yo públicamente por lo menos no me he referido al estado de situación general por una cuestión de opciones. Prefiero concentrarme mucho en lo que voy a hacer y asumir la realidad que me toca. Es objetivo que haya deudas que no estaban dentro de lo anunciado originalmente, que sí hay una estructura muy envejecida de funcionarios con mucho potencial de edad para jubilarse en el periodo, que anda cercano del 50%. Y además que, como se aplicó por encima de la media rajatabla la política de ingresos del gobierno de la calle Pou, ahí cada 3 había un ingreso, pero para que tengan idea, de 900 vacantes que se generaron en el periodo, solo 7 se llenaron. Sí, usted decía eso, ¿no? Vacantes sin cubrir, hablaba de 900. Uno se pregunta, ¿qué consecuencias concretas tiene para la gestión del día a día de un ministerio, además con tanta diversificación como el de Educación y Cultura, tener, por ejemplo, más de 900 vacantes sin cubrir? Básicamente lo que te genera primero es que perdés, porque cuando la vacante se va, muchas veces la perdés como espacio fiscal, por decirlo de alguna manera, es decir, cosas a cubrir, número 1. Número 2, obviamente, afectación en servicios. Cuando vos tenés atrasos en el funcionamiento administrativo o demoras en general, o que no podés cubrir los horarios que querés cubrir, bueno, es consecuencia directa. A veces, y normalmente no tiene que ser cantidad de funcionarios, mejor servicio, pero es notorio que la disminución fue muy abrupta y generó consecuencias muy importantes. Además de la cantidad y lo que hace la vida diaria, está el know-how que se lleva cada uno de esos funcionarios. Exacto, ¿no? exacto. Y que además, después de la dificultad para ver si se pueden volver a incorporar o no, también está el volver a entrenar de repente y al recuperar todo lo que se llevaron los otros. Claro, la memoria institucional, es decir, eso es el punto. Vos tenés gente que no logras hacer la transición entre los que se están yendo y los que tienen que ingresar. Entonces los mecanismos de ingreso son lentos y los mecanismos de egreso son más rápidos. Entonces te afecta, por decir algo muy nimio, tenés mucho más autos que choferes. En el tema de números, usted manejó una cifra que a mí me llamó la atención y el equipo que lo acompañó al Parlamento. Hablaron más de 334 millones de pesos en deudas, y deudas heredadas estoy hablando, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cómo se llega a ese nivel de compromisos sin financiamiento? Y bueno, son sobre todo porque, bueno, en algunos casos tenés deudas dentro del Estado, otras con proveedores, y eso se genera porque, bueno, se fijan prioridades
y se ejecutan más allá de lo que efectivamente tenés como cupos asignados por economía, porque a veces te pasa que vos tenés un presupuesto proyectado, pero después te tiene que llegar la plata. Entonces, si vos te comprometés a hacer lo que tenés proyectado y aprobado, pero no tenés la plata, acumulás deuda. Entonces te empiezan a aparecer... Sí, y deuda que usted no puede decir, ni usted, ni ningún integrante, ningún gobierno, bueno, esto no fue nuestro, hay que pagar, hay que asumir. Yo por eso no he hecho eje en esto, porque prefiero hacer eje en lo que voy a hacer, pero eso es un dato de la realidad, lo que parto. Pero de alguna manera ese nivel de deuda heredada no compromete o no condiciona la ejecución de políticas, yo que sé, por ejemplo, 25, 26, que son años que todavía con ese nivel de deuda. Bueno, ese es el problema que tenemos de pique. ¿Por qué? Porque tuvimos que completar compromisos que estaban asumidos y eso se tradujo, por ejemplo, en el SODRE, en reducir la cantidad de espectáculos, es decir, la temporada, claro. En tener que en vez de salir con una amplitud mayor en servicios educativos o culturales, los tengan que reducir, o algunas políticas públicas que vos tenías previstas alargar este año, postergarlas. ¿Por qué? Porque, bueno, hay compromisos asumidos. Doy un ejemplo, para ser más gráfico. El gobierno que salió sabía que nosotros no íbamos a continuar con el docente acreditado. Esto es la prueba que se hacía para obtener dos pruebas, el título universitario. Yo no estuve de acuerdo cuando lo implementaron. Usted fue específico y dijo que el programa docente acreditado era de baja calidad y que lo iban a eliminar. Y de hecho en estas horas tuvimos algunas novedades con la eliminación. Sí, eso fue eliminado de pique, yo no lo renegué. Pero la última prueba se hizo el 26 y el 27 de febrero. ¿Por qué está la decisión política de hacer algo que la administración siguiente sabés que no va a hacer y tú perdiste la elección? Y supone recursos económicos. Ahora, en cuanto a lo que eso es, pasó. Por ejemplo, la eliminación del docente acreditado, ¿usted, es un tema solo de recursos o usted por qué considera que, por ejemplo, no cumplía con determinados estándares educativos? Bueno, porque para vos tener un título universitario tenés que tener una formación acorde, o por lo menos un proceso de acreditación acorde. Entonces, de ninguna manera, dos pruebas pueden ser suficientes para decir, yo que soy profesor de historia, doy dos pruebas y la salvé y soy universitario. No está bien, no tiene rigor académico desde nuestro punto de vista. Más, de la totalidad de las personas que son docentes en el Uruguay, solo el 6% se presentó. O sea, de otro 94 no se presentó. Y dentro de ese 6 hay un grupo de gente que ni siquiera aprobó. Entonces, ¿nosotros qué hicimos para tener seriedad desde el punto de vista del trabajo? Todo lo que el Estado hizo, hayamos estado de acuerdo o no con el gobierno anterior, vamos a cumplir. Es decir, creo que es mañana o el lunes que se entregan las pruebas, los resultados, quién aprobó, quién no aprobó, eso va a estar terminado, llevó un tiempo, se hace, pero se cierra con eso y vamos por otro camino. ¿Cuál es otro camino? Habían hablado después de la Universidad de la Educación. Exacto, ese es el camino. Porque yo, capaz que, ojalá se me cumpla, dijo uno, ¿no? Pero aspiro a que en este periodo tengamos condiciones de acuerdos. Para crear una Universidad de la Educación precisás mayorías especiales, que no lo va a tener nunca ningún partido. ¿Por qué? Porque precisás 2/3. Y con los 2/3 no lo va a tener el Frente Amplio, no van a tener los colorados y los blancos. No lo van a tener. Entonces hay que acordar, hay que buscar acuerdos. Y esa es la disposición que yo tengo como ministro. En esa búsqueda de acuerdos y en este tema, porque en la comparecencia en el Parlamento usted dijo que el tema de la Universidad de la Educación era central para este gobierno y para su gestión en el Ministerio. Incluso más central o más importante que el debate sobre las acreditaciones en sí mismas. Sin duda. Bueno, ¿qué cambia, por ejemplo, desde su óptica y hablando de lo que fue el proceso del docente acreditado y lo que buscan ustedes con esta aprobación de la Universidad de la Educación? ¿Qué cambia para un docente la formación universitaria? Y sobre todo teniendo en cuenta el número que usted dijo recién de la cantidad que se presentaron para hacer la prueba. Bueno, cambia en primer lugar la calidad del docente.
¿Por qué? Porque, bueno, se supone que la institución que está propuesta te va a generar las condiciones verdaderamente académicas para acreditar conocimientos y llegar a un título universitario, número uno. Crea una institucionalidad nueva. Y el Uruguay lo pudo hacer. A ver, tuvimos una UTEC que acordamos la gobernanza. Tuvimos el INIA que acordamos la gobernanza. Acordamos la gobernanza en Plan Ceibal. Acordamos la gobernanza en el INED y otras instituciones. Entonces, en esto lo que yo quiero decir bien claro, que tenemos responsabilidad de gobierno, pero también tiene la oposición. Si acá hay Universidad de la Educación, es porque el sistema político en su conjunto tuvo la madurez suficiente para acordar. Porque nosotros, y cuando estoy hablando digo la palabra nosotros, involucro al Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que está para entrar, que va a tener la definición programática del Frente Amplio, que es la autonomía y cogobierno. Pero vamos con la amplitud de, voy a utilizar la palabra que creo que es adecuada, negociar, en el mejor sentido del término, una salida que permita, como hicimos con la UTEC, o los ejemplos que di recién, bueno, una institucionalidad que os diga, nos ponemos de acuerdo, se genera una nueva universidad lo más sencilla que se pueda, con una base que ya está, porque tú tenés ejemplos, tenés el IPA Montevideo, Magisterio Montevideo, pero tenés los SERP en distintos puntos del país, tenés los IFED, tenés la que forma maestros técnicos, que es el INET, o sea, tenés una cantidad, creo que son 33 locales en todo el Uruguay, tenés estudiantes en todo el Uruguay, tenés docentes y tenés un presupuesto que está asignado en la ANEP a la formación docente. Por lo tanto, lo que tenés que tener es un poquito de coraje para decir, miro al Uruguay que viene y voy a tener, pensando en la perspectiva, un sistema universitario público que va a estar la Universidad de la República, que va a estar UTEC y que, si aprobamos esto, va a estar la Universidad de la Educación. Entonces, cuando empezamos con la UTEC, eran poquitos y hoy tiene un desarrollo cada vez más grande. Bueno, esta es una apuesta. Ingresando un poco en el corazón del presupuesto, ¿no? que es la educación en sí misma y que es donde se juegan además algunas transformaciones que a veces son muy estructurales. En cuanto a los recursos, obviamente usted no dispone de los recursos, el que dispone de los recursos en definitiva es ODONE. Pero, a ver, distintos gremios docentes y estudiantiles se quejan que no se concretó en este presupuesto el 6+1 para la educación, incluso que generó hasta protestas contra ARIM, por donde viene ARIM, ¿no? Que viene del corazón de la UDELAR. Ahora, reiterando, si bien usted no dispone de los recursos, pero como ministro de Educación y Cultura, ¿qué tiene que decir en cuanto al reclamo histórico que además la izquierda siempre ha acompañado en cuanto a la defensa de ese 6+1 para la educación y que no se concretó? Bueno, a ver, el 6+1 sí está en el programa del Frente como una meta y yo creo que hay que asumir las cosas como son. Primero, decir con todas las letras que en este periodo de gobierno no vamos a poder llegar al 6+1. Para no mentirnos a nosotros mismos ni decir a los demás lo que no es. Segundo, decir con toda claridad que no pudiendo llegar a la meta que nos proponemos, la asignación presupuestal que sí vamos a aprobar es superior a la que el gobierno anterior dejó. Es decir, no vamos a volcar los recursos que quisiéramos para llegar al 6+1, pero sí vamos a volcar más recursos y vamos a invertir más en educación que el gobierno anterior. Por lo tanto, no nos ubicamos todo lo cerca que quisiéramos de ese 6+1, pero sí nos ubicamos bastante más lejos de lo que el gobierno anterior invirtió en educación. Es un paso hacia adelante, no es un paso hacia atrás. Y cuando vos, por razones económicas, tú mencionabas a ODONE, a ver, cuando hicimos la propuesta programática, estoy hablando más o menos fines del año 23 y después unos meses después en la construcción del programa, la proyección de déficit fiscal del país era mucho menor que la que después encontramos. Por lo tanto,
si vos no replanificás ante una situación económica más frágil desde el punto de vista fiscal de la que te habían anunciado, serías un irresponsable. Y en segundo aspecto, si vos no fijás o no mantenés el rumbo que te comprometiste con la sociedad, serías ahí un demagogo. ¿Por qué? Porque bueno, si yo dije que voy a priorizar primera infancia, que voy a priorizar educación, salud, seguridad y vivienda, esos tienen que ser los énfasis que yo tengo en el presupuesto. Y eso es lo que pasó. Para que tengan un número concreto y la gente lo tenga bien claro. Todos los gobiernos, el último año normalmente ejecutan más. Es decir, o por lo menos ejecutan lo máximo que pueden porque es su última carta de presentación cuando cierran su periodo. Bueno, el piso de la propuesta presupuestal del gobierno del Frente Amplio que empezó ahora, el piso es el presupuesto ejecutado por el gobierno de la calle Pou en el año 2024. De ahí se le agregan 140 millones de dólares. Por lo tanto, si el piso es el último año presupuestal ejecutado por el gobierno anterior, estamos hablando que tenemos más recursos que el comienzo de la administración pasada. En la discusión de la comisión del Senado ahora y en la votación que empezó hace unos días, de hecho el primer día de la votación en general, por ejemplo el senador Bordaberry y otros después pusieron como ejemplo incluso el caso de la educación para decir, bueno, estamos invirtiendo más en temas que son muy sensibles para el país como la educación, sin embargo no estamos obteniendo resultados o no estamos midiendo tal vez los resultados. En cuanto a la educación, bueno, Uruguay no le ha ido muy bien en algunas de las pruebas diagnósticas que se han hecho, la calidad de la educación o del aprendizaje de los alumnos, ¿no? Porque en definitiva está aquello de que lo que importa es lo que el alumno realmente recibe y se queda con él como conocimiento. Entonces, ¿usted piensa que, a ver, se gasta más en educación, pero ese gasto se ve a la hora de los resultados? ¿Hay que medirlo? ¿Hay que testearlo de otra forma? A ver, la medición yo creo que en Uruguay es buena. ¿Por qué? Porque vos tenés el INED. El INED te mide, y es técnico. Lo que hace, los resultados a veces no le gustan a la ANEP, pero son los resultados que tenés. Entonces, si yo me llevo por las mediciones, la última del año 23 y las que siguen durante el periodo pasado, y los que son uno de los problemas principales, que es la asistencia regular a clase, y sí, yo coincido con el senador Bordaberry, los números de los cuales venimos son muy malos o son malos, porque respecto al otro periodo, los resultados medidos por el INED o por las pruebas PISA fueron peores durante la administración pasada que la anterior del Frente Amplio. Y ojo, yo no me pongo fundamentalista en esto. ¿Por qué? Porque no me olvido que pasó una pandemia. Bueno, eso lo iba a plantear. La pandemia no tuvo que ver sí, también claro, en esos resultados. Sí, tuvo. Y yo lo digo trato de ser objetivo en esto. Por ejemplo, el gobierno pasado acertó en dos medidas importantes respecto a educación, que es lo que hablamos, ¿verdad? Una, cuando volvió a las clases a través de las escuelas rurales. Sí, las primeras en recuperarlas. Eso estuvo muy bien, fue el camino correcto. Dos, flexibilizó el pasaje de grado ya el primer año y después siguió flexibilizando. Y eso fue un problema. Pero la primera flexibilizada, por decirlo a lo bestia, estuvo bien. Porque si vos tenés un estudiante, ¿verdad?, que no está recibiendo en el aula lo que recibe habitualmente, tuvo que agarrar una computadora y no sé qué, tanto para el docente como para el estudiante, era complejo. No podías medir a un estudiante como pasaba en la pandemia a lo que pasó en la pandemia. Pero después lo que sucedió es que en la educación media se flexibilizó mucho el pasaje de grado. ¿No está demasiado flexibilizado el pasaje de grado? Yo creo que sí. Lo que pasa es que acá hay dos elementos que vos los tenés medio contrapuestos. Mira, por un lado, a veces nosotros añoramos, por lo menos en mi caso, la educación, y hay alguna gente mayor que yo, de cuando era más joven y demás. Lo que pasa es que cuando yo era joven, efectivamente, iba mucho menos gente al liceo de lo que va ahora. Es decir, la educación se extendió en cantidad. No tuvo el mismo desarrollo desde el punto de vista de los resultados.
Es decir, más gente estudia, pero no con los mismos niveles de calidad que venía antes. Y tampoco con los mismos niveles de exigencia, ¿no? Porque las dos cosas tenían que ver. Es decir, el mundo cambió, y a mí me gusta decirlo con esta frase: es mucho más difícil ser joven ahora que cuando yo era joven. ¿Por qué? Porque para el mercado laboral, por ejemplo, para tener una oportunidad hoy, y tenés que completar una cantidad de ciclos educativos que antes no te los exigía el mercado. Tenías otra inserción laboral, había fábricas, había una cantidad de cosas que la gente trabajaba 10, 20, 30 años y no pasaba lo que pasaba. Y no necesitaban tanta formación educativa ni tanto extracurricular. Y hoy es distinto. Entonces, el Uruguay entero, para tener algunos números, el 85% de los estudiantes van a la educación pública y el 15% a la privada. Es un promedio esto. Es decir, que se hace más alto, más al interior del país, lo público, y se reduce un poco lo público en el área metropolitana, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad, o por lo menos la del gobierno que yo integro, es mejorar los servicios educativos en general y los públicos en particular. Pero no podés prometer lo que no podés cumplir de un día para el otro. Es decir, tenés que mejorar cosas concretas y fijar metas. Ejemplo, nosotros dijimos, y están los números del INED, hay una cantidad de estudiantes que no completan la cantidad de clases que tienen que tener el año, muy alta, o dejan de asistir. A nivel de primaria llegó hasta el 40%. Es muchísimo, primaria estoy diciendo. Sí. Entonces, lo primero que hicimos es una campaña institucional para que se vuelvan a clase o queden en clase. Y eso se empezó este año. Espero que con el presupuesto próximo lo podamos profundizar, porque es lo primero. Tenés que recuperar que las personas vuelvan al aula para que entendamos todos que la mejor oportunidad que podemos tener es con más estudio. Si vos tenés menos formación, tenés menos chance. No quiere decir que si vos estudiás todo te vaya muy bien, ¿verdad? Pero tenés condiciones y mejores oportunidades si estudiás y si te formás. Cierro esta primera parte con uno de los anuncios más importantes, tal vez, que hizo este gobierno que tiene que ver con su ministerio, que es el tema de la meta de 70.000 becas Butia. Un anuncio importante. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a administrar un sistema que se plantea prácticamente triplicar la cantidad de becas actuales? Por ejemplo, con esto que hablábamos, además de las deudas heredadas, de las posibilidades que son limitadas en presupuesto hasta determinado momento. Así, primero con rentas generales, ese es el financiamiento, número uno. Número dos, la meta de llegar a 70.000 es al final del periodo de gobierno. Yo creo que el primer año vamos a llegar a 20, 25.000. Y es un cambio muy importante, vamos a pasar de 14.000, que se van hasta este año, y la meta es llegar a 70.000. Y de 10.000 pesos a 25.000 por estudiante. El resultado, además, a veces la gente se puede preguntar, y bueno, ¿cuál es el resultado de esa plata? Bueno, el 93% de los beneficiarios de esas becas completan en los tiempos que tienen que completar sus años de estudio. Entonces, es una inversión que vamos a hacer. Obviamente, es como todo. No podés invertir en todas las cosas, pero focalizamos. Si decimos que la inclusión y la educación es clave, tenés que invertir. Y esa es una inversión que va a coordinar el Ministerio de Educación y Cultura y que se va a aplicar en ANEP. Cuando se hizo el anuncio, algunas voces de la oposición en ese momento dijeron, bueno, ¿qué garantías iba a haber para que estas becas triplicadas en cantidad y en montos económicos no se transformen en clientelismo o sino que pasen a ser una política sostenible, ¿no? Bueno, a ver, el sistema va a ser el mismo pero ampliado, o sea, van a seguir llamándose becas Butia, se van a seguir aplicando a través de la ANEP, y la ANEP tiene servicios técnicos que determinan que la gente se anota, hay mecanismos, hay una cantidad de beneficiarios que llegan y otros que no. O sea, eso es muy objetivo. No veo margen para que eso suceda. No me lo planteo, que es así. Los invitamos a hacer una pausa brevísima y enseguida seguimos con esta entrevista con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía.
Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Pintando con Ulbrica, Ulbrica, Ulbrica. La tarea de pintar se simplifica. Se aplica con rodillo, pinceleta o pincel. Ulbrica en los techos, Ulbrica en la pared, Ulbrica en la fachada y en los pisos también. ¡Qué colores! ¡Cómo rinde! ¡Es perfecta! Pintando con Ulbrica, la tarea de pintar se simplifica. Seguimos en esta noche dialogando con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Habíamos dejado atrás ya los temas presupuestales, de números, pero quiero meterme en aquello que muchas veces se ha sostenido casi también históricamente desde la izquierda, de la cultura como derecho, ¿no? Usted plantea y planteó en el Parlamento también que la cultura no debe ser pensada, y lo planteo especialmente porque acá estamos en uno de los departamentos del interior. Usted dijo, no tiene que ser pensada la cultura como montevideocéntrica. Entonces, bueno, ¿qué cambia con este presupuesto y con esta gestión para el interior del país? Cambia que el gobierno pasado haya eliminado lo que se llamaba centros MEC y los había sustituido por los centros nacionales. Nosotros, todo gobierno significa continuidad y disrupción, ¿verdad? Es decir, continuidad y cambios. Bueno, dentro de los cambios, nosotros, cuando hizo el Frente Amplio la campaña El FAT Escucha, que hicimos como 2000 reuniones por todo el Uruguay, una de las cosas que vimos, ¿cuál fue? Que
Obviamente, la primera demanda era trabajo, la segunda era seguridad y después ponerle que era educación, cultura y demás. O sea, se había notado que el retiro del Estado de los lugares más alejados se había sentido. Y entonces la idea que tenemos nosotros es, a través de no lo mismo, sino basado en nuestra experiencia que era Centros MEC, crear los espacios MEC. Y eso son iniciativas que van a tener coordinadores en todos los departamentos, que va a haber lo que denominamos un espacio MEC móvil, que es un vehículo que va a recorrer en el primer año 18 municipios del país, con el objetivo de generar, con acuerdo con las intendencias y los municipios y otras áreas del Estado, espacios para difusión de cultura local, innovación local y, por supuesto, educación. Esos son los objetivos. Y para eso vamos a intentar llevar a los lugares más alejados, de los pueblos más chicos, lo que es, digamos, los servicios culturales, los derechos de acceder a la cultura, la educación y la innovación. En un proceso gradual, por supuesto, porque como ya han sido eliminados del presupuesto anterior, el proceso de implementación es gradual y sostenido. Pero es volver a que el Estado esté presente no como un lugar de monopolio, sino como un lugar de espacio de generación. Voy a poner un ejemplo. ¿Sabe cuál es la institución que tiene más presencia en todo el Uruguay física? Se lo digo. La escuela. Entonces vos tenés cantidad de locales escolares, sobre todo en las partes más alejadas, que están abiertas en las horas de clase y después está cerrado. Entonces, capaz que haces un acuerdo con ANEP o con otros organismos del Estado que en los espacios en que no está funcionando y que está el local, tenés la luz paga, tenés el espacio físico, bueno, que funcione en espacio MEC y que ahí se puedan hacer después del horario escolar actividades de cultura, de innovación, de ciencia, o sea, articular dentro del Estado. Y esas son muchas ideas que tenemos. En Salto ya hicimos ahora con Salto Grande una experiencia también con un local donde está ANDE, donde estamos nosotros, donde está ACE, y buscar esa salida. En Paysandú estamos camino hacia lo mismo. Entonces, bueno, ojalá acá en Maldonado se pueda hacer. De hecho, yo fui a hablar con el intendente y el secretario general para decirle la disposición del ministerio en este sentido. ¿Y encontró eco en el planteo? Tuve receptividad. Después hay que implementar, las cosas llevan su tiempo, hay temas, pero la idea es que no es que vos vengas así como aterrices en un lugar, sino que articules con los actores departamentales, municipales y sobre todo y especialmente con la sociedad civil. Quiero meterme en un tema especialmente que generó además muchos titulares. Ruido, que sorprendió también y por la fecha incluso hasta que se hizo el anuncio, que fue el caso de la Biblioteca Nacional, ¿no? Usted lo mencionó también en esa comparecencia a la que yo hacía referencia de cuando el Ministerio fue al Parlamento. Usted dijo que estaba en crisis profunda la biblioteca, el acervo en riesgo, la infraestructura, bueno, deteriorada y con solo 40 funcionarios, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya llegado a ese punto? Bueno, hay múltiples factores, ¿no? El primero es que el acceso a los bienes culturales y al conocimiento con la tecnología ha ido cambiando de lugar, ¿verdad? Es decir, yo siempre puse el ejemplo en el Parlamento, lo digo hoy también. Cuando estudiaba en el IPA, para ser profesorado de historia, iba a la biblioteca del IPA. Si yo no encontraba el libro, iba a la del Palacio Legislativo. Si no encontraba en el Palacio Legislativo, que me quedaba una cuadra, iba caminando hasta la Universidad de la República, hasta la Biblioteca Nacional. Y si no daba la vuelta y trataba de ir al guiaba a buscar un libro. Hoy, gran parte de la información están en dispositivos o plataformas informáticas. Por lo tanto, ya nadie prácticamente ingresaba, ciudadano común, a la Biblioteca Nacional. Yo no ingresaba. ¿Por qué? Porque llegó el conocimiento por otros lados. Entonces, creo que, si bien fue muy disruptivo, para utilizar una palabra que ya utilicé hace un rato, el
el haber anunciado un 26 de mayo, es el Día del Libro. ¿Ah? En realidad, a la Biblioteca Nacional, Montevideo vive 1,5 millones de habitantes y entran 20 personas o 30 por día. Entonces, que hubo falta de gestión, falta de visión. Yo creo que de falta las de administraciones gestión, anteriores. sí, de focalizar ahí y darle. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos dos condiciones. Una, ponerla en marcha mejor de lo que estaba. Y eso, la idea es hacerlo ahora en diciembre. Bueno, a eso voy, la Biblioteca Nacional del Futuro que presentaron. Yo le voy a decir la primera cosa que tuve como impresión. Es más, en este ciclo charlamos hace pocas semanas atrás con el exdirector de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo. A mí me quedó, amén de algunas cosas que ahora voy a aprovechar para preguntárselas no claras de esa presentación de la Biblioteca Nacional del Futuro, pero me dio la sensación de que lo que estábamos era frente a una intervención de una directora joven, mujer, que aparecía una figura ahí que ahora le voy a preguntar, que no me quedó claro qué función va a cumplir, y que le estaban interviniendo en la gestión. No, a ver, esto es así. Primero, tanto no focalizó la ciudadanía y todos nosotros en la Biblioteca Nacional que durante el periodo pasado estuvo 5 años cerrada una sala infantil. Nadie dijo nada. Nadie se lo preguntó. Se fueron funcionarios y nadie dijo nada. Que estaba tapiada una salida de emergencia por una cantidad de materiales y nadie dijo nada. Que había problemas de mantenimiento del acervo de la biblioteca y tampoco se decía nada. Se pasó como inadvertido. Entonces, ahora me llama mucho la atención que quienes dejaron la biblioteca en las condiciones que la dejaron, hoy tengan la mirada que tienen. Pero cada uno anda por la vida como quiere. Nosotros tomamos una decisión y pusimos a 2 mujeres jóvenes al frente de la biblioteca. Una, Rocío Schiapapietra, y la otra, Julia De Masi, que es la presidenta de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay. Y claro, armamos un equipo. ¿Para qué? Para ayudar y apoyar desde un lugar más fuerte que exclusivamente la Biblioteca Nacional, la del futuro. La del futuro no va a ser en diciembre. No, claro. La del futuro va a ser en este periodo. Ahora, ese plan de este periodo, esa visión de la Biblioteca del Futuro, para empezar, por los anuncios que hicieron ese día, ¿cuánto va a costar esa transformación? Bueno, no lo quisimos adelantar. ¿Y por qué? Porque poner costos significa tener proyecto cerrado. Y había 2 caminos para hacer esto. O tú venías con la propuesta de la biblioteca, con la maqueta, con los planos, con todo hecho, y le decían, miren muchachos, esto es lo que tienen y ya lo resolvimos. O caminábamos por otro lado, que era escuchar primero todas las ideas que andan en la vuelta para mejorar. De la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que levantaron la manito y dijeron, acá estamos. De los intelectuales, de gente archivólogos, bibliotecólogos, de las facultades que quieran aportar ideas. Entonces abrimos ese periodo y una vez que escuchemos a todos, ahí vamos sí a hacer un esfuerzo importante de resumir y presentar una propuesta. Sí, porque cuando uno escucha hablar de que van a mover el acervo, de un montón de cosas, uno se imagina que es un volumen de cosas más otros cambios que va a implicar necesariamente mucho dinero. Pero bueno, sin entrar en la cuestión edilicia, que yo estuve revisando algunos rubrados del presupuesto y vi que había algunos montos que supuestamente están asignados para mejoras edilicias, ¿no? Mejoras con respecto al presupuesto anterior. Sí. Digo, pero ¿por qué se dio intervención a la UPP en este proyecto de la Biblioteca Nacional del Futuro? Porque implica el apoyo económico de la UPP. ¿Y cuál sería la función específica de Calderón? Porque a mí no me quedó clara en la presentación que hicieron de la Biblioteca Nacional del Futuro. No sé cuál va a ser el rol, si es rentado, si no es rentado, qué va a hacer, si va a pasar a trabajar netamente para este proyecto o cómo. Es un grupo de trabajo. A mí me quedó la imagen de que él era interventor, claramente. No, pero bueno, no hay intervención. Eso es lo primero. Bueno, parecía. Bueno, pero no hay. ¿En qué está la intervención? El equipo, 2 mujeres jóvenes, bueno, una mujer que el día del aniversario del Día del Libro anuncia el cierre y ahora una idea nueva, muy innovadora, distinta de lo que se había presentado al principio del periodo de gobierno y después en mayo. Entonces por ahí capaz que vino la sensación de intervención. Ponele, capaz que, pero no.
En realidad, primero, yo sé que genera cierto preconcepto que uno ponga mujeres jóvenes y con formación académica al frente de una biblioteca nacional. Podría haber puesto un escritor. Yo acá lo que estoy defendiendo es que a estas mujeres jóvenes parece que ahora vino un hombre a salvar la petiza. Pero en realidad son dos mujeres que tenían todo el respeto. Yo las propuse ahí. Yo. Entonces, vi su perfil y dije, bueno, son dos mujeres jóvenes que tienen vocación en estos temas. Una de ellas hasta presidenta de la Asociación de Bibliotecarios del Uruguay, o sea, formación académica específica. Y la mano de Gabriel Calderón va a ser a través de OPP. Calderón es una de las personas con las que yo hablé durante el verano en muchos diálogos, en días muy insólitos. Pongamos un 25 de diciembre, un 1 de enero, un 6 de enero, días así, intercambiamos sobre la posibilidad de... Y además porque él, como ya viajó al futuro y vio lo que pasaba en las campañas electorales. Y volvió. Exacto, pero eso hace como 10 años, cuando anunciaba lo de la calle Pou. Viajé al futuro y vine. Exacto, qué futuro que venía después, ¿eh? En el caso nuestro, ahora él es un creador y va a estar en el grupo de trabajo junto a algunos otros profesionales que, bueno, insisto, eso es un acuerdo que se hizo Ministerio de Educación y Cultura, OPP y Presidencia. Por eso estuvo el Presidente de la República en el anuncio, porque va a estar dentro de las propuestas focales importantes de este periodo. Entonces, no es algo que venga dentro del presupuesto del MEC, para hacerlo claro. Va a venir en la propuesta general del gobierno, y por eso están los tres actores. Y armar un equipo que sea multidisciplinario y que ponga profesionales, que aporte la OPP y que tenga también la mirada de las propias autoridades y los funcionarios de la Biblioteca Nacional, yo creo que puede ser una buena cosa. ¿Y usted tiene altas expectativas o medianas en cuanto a que los usuarios, seamos pocos o menos, vamos a volver a la biblioteca y vamos a, por lo menos al final de este quinquenio, a ver una biblioteca viva de nuevo, con actividades, con programación regular y con propuestas de repente para atraer a todos aquellos que hoy leen a través de otras plataformas y que dejaron de ir a la biblioteca? Bueno, es la idea, ¿no? Nosotros vamos a tomar referencias, creo que Calderón lo dijo en la conferencia de prensa, de otras bibliotecas que les pasó lo mismo, porque no es que pasó en el Uruguay, ¿verdad? Es decir, el salto tecnológico te impacta en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en todo el planeta. Entonces, hay algunas bibliotecas a nivel internacional que son referencia. ¿Cuál sería el espejo en este caso? ¿Alguna específica prefiero o no? Que no haya espejos, porque claro, tenés en España, tenés en Finlandia, tenés en Suecia, tenés en Argentina, tenés en Colombia, tenés en Chile, tenés en distintos lugares. Acá lo importante en ello es que tú tenés un edificio que es patrimonio, que todo el mundo pasaba por la puerta y nadie entraba. Yo no conozco mucha gente con la que tenga diálogo regular que haya entrado a la Biblioteca Nacional a estudiar desde hace 30 años. La gente levanta la mano y dice, sí, yo para estudiar 30 años, 40 años, fácil. No se entraba, pasabas por la puerta, era muy linda, tenías un lindo recuerdo y romántico recuerdo de algo que no se utilizaba. Entonces, la idea central es darle otra usabilidad a ese espacio y eso es parte de la construcción del proyecto y tiene dos cosas. Una parte tiene que ver con una refacción y la otra con la gestión. Yo voy a poner dos ejemplos. Sí. El Solís, que se prendió fuego y demás, y bueno, hubo un cambio de modelo de gestión, restauró y hubo un cambio de modelo de gestión. El Sodre, donde estuve varias oportunidades esta semana, también se restauró, se hizo a nuevo con el gobierno del Frente Amplio y hoy tiene un modelo de gestión distinto, que tú vas a funciones de distintas cosas, de disfrutar. ¿Por qué no pensar que también con la Biblioteca Nacional nos demos la oportunidad como país de apostar y decir, bueno, capaz que esto se puede, capaz que podemos, esto que era anquilosado, que no funcionaba, se puede transformar? Esa es la apuesta.
Más allá, digamos, de la vorágine diaria que implica estar, ¿no?, frente al Sí. ministerio y las actividades, las cotidianas Tremendas. del trabajo, que es una carga importante. Pero yo supongo que desde el momento que a usted le ofrecieron el cargo, que asumió y que empezó en la gestión, en algún momento capaz que pensó, bueno, dentro de 5 años... ¿En qué me metí? Cuando No. terminó, bueno, eso puede ser. ¿Lo pensó? No. No, Por pero ahora no. dentro de 5 años, cuando la gestión culmine, ¿qué sería para usted una señal clara de que este MEC, bajo su gestión, cumplió la misión? Bueno, a ver, a mí me gusta no hacerme cosas muy grandilocuentes, ni tampoco pensar que puedo inventar la rueda, por decirlo en términos generales. Yo, por ejemplo, si nosotros logramos una universidad de la educación, no va a depender del MEC, va a también depender de la voluntad de la oposición. Ojalá podamos, yo voy a poner lo mejor de mí para que eso suceda. Si tenemos la oportunidad de tener una nueva biblioteca que tenga otra función, otra gestión y que la gente se empodere y disfrute de ese espacio de Montevideo tan céntrico en 18 de julio y que además para Montevideo sea un revulsivo para esa zona, también. Si logramos, por ejemplo, completar, estamos hoy en el 85%, que el 100% de nuestras niñas y niños de 3 años puedan tener un lugar en la educación pública, también es una meta que nos ponemos. Si llegamos a la meta de las becas a las 70.000 personas que pueden aprender, también. Si logramos que más gente se tenga más tiempo en la educación, es decir, que bajar la deserción, sin duda. Si logramos ayudar desde algún lugar a la ANEP, junto con la ANEP, a que la convivencia en los centros de educación sea mejor, que hoy es un problema. Sí, no lo mencionamos hoy, pero digo, está todo Pero es el así, tema... de la violencia, la sociedad en que vivimos. Entonces, lo que pasa es que todas esas cosas son temas estructurales y hay cosas que fueron de larga duración y que la hemos logrado. Por ejemplo, el Plan Ceibal empezó en 2006, sí, estuvo durante el gobierno del Partido Nacional y siguió de largo con el Frente Ahora y seguramente seguirá con otros. Las becas comenzaron con el Frente y de antes venían también otras. Este gobierno pasado les cambió el nombre, les puso Gutiá, nosotros seguimos con el mismo nombre, tratamos de hacer más. O sea, tenemos algunas continuidades de políticas educativas que me parece que son realmente necesarias y hay otras que son disruptivas. Hay cosas que para mí estaban mal y no siguieron. No quiere decir que yo tenga acá en mi mano la verdad, pero en mi caso represento a un gobierno que obtuvo mayoría para gobernar y que no pretende reinventar la rueda, reitero, sino contribuir a que el Uruguay sea un país más justo y sobre todo con igualdad de oportunidades. Que no importa si uno vive en Maldonado de las Piedras, como digo yo, si nació en una casa con gente pudiente o no, y que el Estado sea el lugar que haga políticas públicas para que uno pueda desarrollar lo mejor de uno mismo y para la sociedad. Ministro Maía, muchas gracias por esta entrevista con Punta News, ha sido un gusto. Un gustazo. Señores, y como siempre a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos semana a semana. La invitación para la próxima, el próximo miércoles, como siempre gracias a la gente del canal. Hoy además nos trasladamos acá a la Junta Departamental, así que gracias a la Presidenta que nos hicieron posible esto. Nos reencontramos la semana que viene. Este programa fue una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo Pla Constructora y Shark Club.